En este vídeo vamos a tratar los cálculos químicos. Los cálculos químicos es un repaso, un bloque de segundo de bachillerato, repaso de contenidos vistos en cursos anteriores. ¿Qué es lo que vamos a ver en los próximos vídeos? Bueno, pues vamos a hablar en primer lugar, recordar qué es una reacción química, cómo se representa, cuáles son sus tipos. Vamos a ver cálculos estequiométricos, que va a consistir es lo que va a consistir el vídeo que estamos grabando hoy. Veremos en otro vídeo el cálculo con disoluciones y también haremos ejercicios de cálculos de fórmulas empíricas y moleculares. Cálculos de la energía no es un tema previsto en el currículo de segundo de bachillerato, por tanto por ahora no haremos vídeo de ese apartado. La reacción química. Recordemos que tanto en la industria como en ciencia, cada vez que se va a estudiar una reacción química, se hace desde tres puntos de vista. El primer punto de vista importante es el de cálculo de peso y de volumen, es decir, el cálculo de reactivos que se necesitan para obtener unos productos determinados o de productos que se obtienen a partir de unas cantidades conocidas de reactivos. Porque en función de lo que se necesite o no, veríamos si ese proceso químico es rentable, no es rentable, es interesante, no es interesante. Otro punto de vista desde el que se tiene en cuenta es el punto de vista de la energía, para ver si es un proceso espontáneo, no espontáneo, si es un proceso endotérmico, exotérmico. Todo eso se vio ya en primero de bachillerato. Y el siguiente punto de vista desde el que se estudia una reacción química es el punto de vista de la velocidad de la reacción, que veríamos en un bloque distinto, el bloque de cinética y el del equilibrio químico, porque hay reacciones que no son irreversibles, sino que son reversibles y tienden a un estado final de equilibrio. En este primer tema de cálculos químicos nos vamos a centrar en el primer apartado, el de cálculos de peso y de volumen, en la estequiometría. ¿Qué era una reacción química? Pues una reacción química era un proceso que experimenta la materia en el transcurso del cual cambia la naturaleza de esta. Esa es la característica fundamental del cambio químico. Un cambio en el que se observa una modificación de la composición de la materia. Porque pues la materia se reordena de otra manera completamente distinta. En una reacción química, recordemos que se denominan reactivos a las sustancias que sufren la reacción, que solemos colocar en la ecuación química a la izquierda, y productos las que se obtienen. Y para representar una reacción química y que esa representación sea real, pues se usa una ecuación en la que se indican las fórmulas de los reactivos y las de los productos, el estado de agregación en el que se encuentran, la proporción en la que intervienen cada una, mediante una serie de coeficientes estequiométricos, cuyo objetivo es el de ajustar pues, los átomos de cada sustancia para que en reactivos y en productos tengamos el mismo número de átomos, es decir, para que se cumpla la ley de conservación de la materia. Aquí tenemos un ejemplo de lo que es una ecuación química. Una ecuación química no es más que una serie de sustancias que son los reactivos que se colocan a la izquierda de la flecha o doble flecha en función del proceso si es irreversible o reversible, como en este caso. Esos reactivos, el nitrógeno y el hidrógeno en este caso, pues se acompañan de unos coeficientes estequiométricos, igual que en los productos, en este caso el producto es el amoníaco. Además se indica el estado de agregación en el que se encuentra, estado gaseoso, o estado sólido, o líquido, o en disolución acuosa. En la flecha además se puede añadir otra información relevante, pues las condiciones de presión y temperatura a la que tiene lugar la reacción, si necesita el acompañamiento de un catalizador, una sustancia que agilice la reacción, y también puede ir acompañada de la energía desprendida o necesitada en el proceso. Esta sería pues una simbología de una ecuación química completa. ¿Qué tipo de reacciones químicas teníamos? Bueno, pues si recordamos de cursos anteriores, teníamos un tipo de reacciones que son las reacciones de síntesis, que son procesos en los que dos o más sustancias se combinan para sintetizar, para dar un solo producto. La característica de las ecuaciones químicas de estas reacciones es que se obtiene un solo producto. En este caso amoníaco, el silicato de calcio, el ácido carbónico. Bueno, pues aquí tenemos un solo producto a partir de varios reactivos.
Reacciones de descomposición, pues al revés, son aquellas en las que partiendo de un solo reactivo se descompone en varios productos. El carbonato de calcio se descompone en óxido de calcio y CO2, la cal viva y CO2 o el clorato de potasio se descompone en cloruro de potasio y oxígeno. También tenemos reacciones de desplazamiento, que son aquellas en las que un elemento sustituye a otro en un compuesto. Por ejemplo, en el primer caso, el cobre sustituye a la plata en el nitrato de plata para formar nitrato de cobre y la plata queda libre. O un caso típico de las reacciones de simple desplazamiento son las reacciones de metal más ácido, que es este segundo ejemplo que tenemos ahí abajo. Metal más ácido siempre da una sal y desprende hidrógeno. Por ejemplo, el zinc más el ácido clorhídrico da lugar a cloruro de zinc más hidrógeno. Es una reacción típica de estequiometría. O una reacción de doble desplazamiento, que es aquella en la que no un elemento desplaza a otro, sino que se intercambian en dos compuestos. No hay elemento libre, sino que son dos compuestos y se intercambian entre ellos. Por ejemplo, el caso típico es el de la neutralización de ácido y base. Un ácido más una base siempre da sal y agua, y aquí tenemos pues una reacción de cloruro de hidrógeno más hidróxido de sodio nos da cloruro de sodio más agua. En este caso se han intercambiado el hidrógeno por el sodio para formar el cloruro de sodio y el agua. Y el último caso, las reacciones de combustión, que son reacciones muy frecuentes en las que una sustancia, un compuesto, se combina con oxígeno liberando gran cantidad de energía y es un proceso rápido. El caso típico es las reacciones de combustión de hidrocarburos, aquellas en las que un hidrocarburo se combina con oxígeno para dar CO2 y agua. O en este caso la combustión del carbón, carbono más oxígeno para dar CO2. Ahora, si adentramos ya en el cálculo estequiométrico, ¿qué entendemos por cálculo estequiométrico? Bueno, pues se entiende por cálculo estequiométrico el conjunto de operaciones que permiten determinar la cantidad de una de las sustancias que participa en una reacción química a partir de otra. Para resolver problemas de estequiometría hay que seguir una serie de pasos. ¿Cuáles son esos pasos que vamos a seguir siempre para hacer un problema de estequiometría, un ejercicio de estequiometría de forma correcta? El primero, el más lógico y en el que muchas veces fallamos, el leer detenidamente el enunciado del problema hasta que lo entendamos perfectamente. A veces nos obsesionamos con, vemos un número y hay que aplicarlo ya. No, hay que leerlo tranquilamente hasta entenderlo. El segundo, escribir la ecuación química y ajustarla. No podemos hacer un problema de estequiometría si no escribimos su ecuación química y no la mostramos ajustada. El siguiente sería pues pasar los moles de la ecuación química a gramos, comprobando que se cumple la ley de conservación de la materia. Así veríamos si la hemos ajustado bien o no. A veces no tenemos los datos de masas atómicas y tenemos que obviar este paso. Y cuarto, identificar, según el enunciado del problema, cuál es la sustancia química sobre la que nos hacen la pregunta, es decir, la incógnita, y cuál es la sustancia sobre la que nos dan los datos. Y a partir de ella, mediante pues, factores de conversión, pues podremos hacer los cálculos. Y el quinto, pues mediante los factores de conversión se establece la proporción en masa o en número de moles entre las distintas sustancias implicadas, de modo que tengamos en cuenta la pureza si es necesario. A veces en los problemas de estequiometría nos hablan de la pureza. La pureza es el concepto que nos relaciona la cantidad de reactivo puro que hay en una muestra. Siempre que nos hablen de muestra nos están hablando de algo que a priori es impuro. Y nos pueden pedir como incógnita la pureza o nos pueden dar la pureza como dato. En ese caso se aplica antes de hacer otros cálculos con la ecuación química. Después, si nos dan cantidades concretas de más de un reactivo, tenemos que tener en cuenta que los reactivos van a reaccionar entre sí en unas proporciones marcadas por la ecuación ajustada. Por tanto, si nos dan cantidades, si nos dan datos de dos reactivos, estaremos en el caso de un problema de reactivo limitante. Problema en el cual uno de los reactivos se va a acabar por completo y otro de los reactivos va a quedar en exceso. ¿Cómo saber cuál es el que está actuando como limitante y cuál está en exceso? Bueno, pues partimos de que para una cantidad de reactivo A, calcular la cantidad teórica necesaria del B. Si esa cantidad teórica del B, que hemos calculado a partir del dato que nos han dado del reactivo A, disponemos de ella en la cantidad inicial, porque nos daban cantidades concretas de los dos, de A y de B, pues entonces
Si no necesitamos tanto de B, porque de B nos va a sobrar, pues el reactivo limitante sería A. Ahora bien, si cuando hemos calculado la cantidad de B, esa cantidad de B es superior al dato que nos daban, en ese caso el reactivo limitante sería el B y los cálculos los haríamos siempre con el limitante. En el segundo caso lo haríamos a partir de los datos de B, en el primer caso a partir de los datos de A. Y también tendremos que tener en cuenta en las reacciones de estequiometría si nos dan el dato de rendimiento. El rendimiento es la cantidad de producto real que se obtiene después del proceso. Tengamos en cuenta que en reactores químicos y en la química, pues no siempre se obtiene la cantidad de producto que nos marca la ecuación ajustada. Pues bien, porque parte de esa sustancia se pierde en los lavados, se pierde en diferentes procesos que podemos tratar los productos una vez obtenido. Y de ahí que el rendimiento, es decir, la cantidad de producto obtenida no sea del 100%, sino que sea menor del 100%. Pues tendríamos que tener en cuenta ese aspecto. Y en el caso de que las sustancias implicadas sean gases, pues también podríamos haber hecho los cálculos con volúmenes, teniendo en cuenta que los coeficientes estequiométricos, cuando todas las sustancias son gaseosas, también nos indican relación de volúmenes. Y por último, hay que comprobar las unidades y la coherencia del resultado, algo que a veces se nos olvida. Veamos el siguiente ejemplo. Dice, el dióxido de cloro es un gas amarillo utilizado para blanquear el papel. Una forma peligrosa de prepararlo, si no se produce antes una explosión, es hacer reaccionar clorato de potasio con ácido sulfúrico, según la siguiente reacción. Y nos dan la reacción ya escrita y ajustada. 4 moles de clorato de potasio más 2 moles de ácido sulfúrico da lugar a 2 moles de sulfato de potasio, 4 moles de dióxido de cloro más oxígeno más 2 moles de agua. Y nos preguntan, ¿qué masa de dióxido de cloro se obtiene con 25,6 gramos de clorato de potasio y un exceso de ácido sulfúrico, si el rendimiento es del 77,3%? Aquí nos están diciendo que el clorato de potasio es el reactivo limitante, porque del ácido sulfúrico tenemos en exceso. Por tanto, a partir de ese dato vamos a hacer los cálculos. Por tanto, ¿por dónde empezamos? Bueno, pues empezamos por la ecuación ajustada. Aquí tenemos la ecuación ajustada y a partir de esta ecuación vamos a hacer los cálculos. ¿Entre qué sustancias? Entre la incógnita, que es el dióxido de cloro, y el dato, que es el clorato de potasio. Esta va a ser nuestra incógnita y este va a ser nuestro dato. Pues bien, mediante factores de conversión vamos a relacionar una y otra. ¿Cómo empezaríamos los cálculos? Bueno, pues la primera serie de factores de conversión sería la que indicamos aquí. Lo pongo en dos pasos porque no me cabe en la pantalla. Lo podría poner en un único paso o en varios. Cada uno como quisiese. Al fin y al cabo tenemos que llegar a lo mismo. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el dato del clorato de potasio nos lo dan en gramos. Y para nosotros poder trabajar con la ecuación ajustada, lo que tenemos que expresarlo es en moles. Por tanto, el primer factor de conversión, el objetivo del primer factor es el pasar de gramos de clorato de potasio a moles de clorato de potasio, sabiendo que un mol son 122,6 gramos. Y una vez que tenemos los moles, pues relacionamos ya las dos sustancias. ¿Por qué? Porque sabemos que a partir de 4 moles de clorato de potasio, que es nuestro dato, se obtienen 4 moles de dióxido de cloro, que es la incógnita. Por tanto, la relación existente en moles es de 4 moles de dióxido de cloro por cada 4 moles de clorato de potasio. Y con eso ya obtendríamos los moles de dióxido de cloro, que es nuestra sustancia incógnita. Pero aquí nos piden masa. Por tanto, necesitamos otro factor de conversión que nos pase los moles de dióxido de cloro a gramos de dióxido de cloro. ¿Cómo? Pues multiplicando por el factor que nos relaciona que un mol son 67,5 gramos de dióxido de cloro. Y ya tendríamos gramos de dióxido de cloro. Y el problema habría terminado si no nos hablasen del rendimiento. Pero en este caso nos dan el dato del rendimiento, nos dicen que es del 77,3%. Quiere decir que de cada 100 gramos teóricos que obtendríamos a partir de la ecuación ajustada, solo vamos a obtener 77,3 gramos reales. Pues eso es el rendimiento, es un porcentaje, es decir, es aplicar al resultado obtenido de masa, que sería esta multiplicación, aplicar el porcentaje del 77,3%, obtenido
obteniendo el resultado final, que es el que me piden, que son 10,9 gramos de dióxido de cloro.